su formación escolar y universitaria como resultado del conflicto. Ellos merecen atención preferente del Estado. El informe final de la CBR ha sacado de la invisibilidad el hecho intolerable de que a lo largo del conflicto armado se produjeran numerosos actos de violación sexual a mujeres. Esta forma de tortura tiene como responsables, en primer lugar, a los agentes del Estado, a quienes se adjudica el 83% de los casos denunciados a la CBR. Las mujeres eran violadas sexualmente en las bases militares, en las incursiones armadas y durante las detenciones o interrogatorios. Las víctimas eran mayormente quechohablantes, 75% de los casos, de origen rural, 83% de los casos, teniendo la mayoría de ellas entre 10 y 29 años de edad. Los grupos subversivos son responsables del 11% de casos de violación sexual denunciados a la CBR. Las mujeres fueron afectadas también por la desaparición y muerte de sus familiares en manos del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y o de las fuerzas contrasubversivas. Ellas, en su condición de madres y esposas, se hicieron cargo de la búsqueda de familiares, así como de las denuncias y reclamos de justicia. En este proceso, ellas fueron también objeto de delitos y violaciones de sus derechos humanos, asedio sexual, violaciones, detenciones, torturas, desplazamientos y trabajos forzados. Las mujeres fueron utilizadas como un medio para hacer hablar bajo amenaza a sus seres queridos. Los efectos del conflicto comprometen la salud física y mental de las mujeres de manera diferente a los varones. Son ellas quienes, obligadas a migrar o a desplazarse, tienen que hacerse cargo solas de grupos familiares desestructurados, sin padre, con hijos e hijas que han sufrido la violencia en carne propia. Estas viudas deben enfrentar sin recursos económicos, en condiciones de desarraigo cultural y estigmatización social, la sobrevivencia de la familia. La CBR ha concluido que a lo largo del conflicto armado interno, decenas de asociaciones de la sociedad civil mantuvieron viva la capacidad de indignación ante lo que ocurría y crearon un eficaz movimiento a favor de los derechos humanos que, organizado alrededor de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se convirtió, pese a una permanente satanización en su contra, en un referente ético en el escenario nacional y en un efectivo recurso para que las víctimas pudiesen avanzar en su objetivo de alcanzar la verdad y exigir la justicia. La CBR ha constatado la debilidad de las organizaciones de víctimas durante el conflicto armado interno, porque en la mayoría de casos eran campesinos pobres, con poca conciencia de derechos, difícil acceso a la justicia, débiles redes sociales y escasos contactos urbanos. En tal contexto, la CBR destaca y reconoce la persistencia de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFACEP, conformada en su abrumadora mayoría por mujeres ayacuchanas quechohablantes de escasos recursos.
35 mujeres dirigentes de asociaciones fueron asesinadas o desaparecidas. Pero aún en los peores momentos, con tenacidad y valentía, dichas mujeres mantuvieron viva la llama de la esperanza en la recuperación de sus seres queridos y en la aplicación de justicia para los responsables de su desaparición. Las mujeres, líderes de organizaciones populares, también lucharon contra la violencia, poniendo en riesgo sus propias vidas. El 39% de las líderes femeninas muertas o desaparecidas eran parte de organizaciones asistenciales. La CBR ha constatado que durante el proceso de violencia, las iglesias católica y evangélica contribuyeron a proteger a la población de crímenes y violaciones de derechos humanos. Muchas vidas fueron salvadas y muchos otros atropellos fueron impedidos gracias al concurso de estas organizaciones religiosas. La CBR constata que un número significativo de campesinos evangélicos participó en comités de autodefensa, enfrentando a la subversión. Sin embargo, lamenta que algunas comunidades evangélicas no se hayan hecho eco de la defensa de los derechos humanos. Institucionalmente, la Iglesia Católica condenó desde temprano la violencia de los grupos alzados en armas e igualmente las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. Sin embargo, la CBR ha encontrado que la defensa de los derechos humanos no fue firme en el arzobispado de Ayacucho durante la mayor parte del conflicto armado, y deplora que algunas autoridades eclesiásticas de Ayacucho, Huancavelica y Abancay no hayan cumplido con su compromiso pastoral. La CBR rinde homenaje a sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles católicos y evangélicos que pagaron con su vida su labor pastoral durante el conflicto armado interno. La CBR constata que a lo largo del conflicto armado interno, los medios de comunicación jugaron un papel muy importante. Durante esos años hubo un valiente trabajo de denuncia e investigación periodística que en algunos casos, como el de la masacre de la Cantuta, resultaron indispensables para esclarecer crímenes atroces. Muchas veces los periodistas arriesgaron la vida y desgraciadamente en varias ocasiones la perdieron. La CBR rinde homenaje a los periodistas asesinados durante el conflicto armado interno y hace mención particular de los mártires de Ushurajay, primeros periodistas caídos en el cumplimiento de su deber. Al mismo tiempo, hubo medios que sostuvieron una posición ambigua e incluso en ciertos casos importantes, avalaron la violencia arbitraria del Estado, cayeron en una presentación desconsiderada frente a las víctimas y terminaron imponiendo un tratamiento del tema que no conducía a la reflexión nacional ni aportaba a la pacificación del país. En los peores casos, una lógica comercial condujo al amarillismo y se complicó a finales de los 90 con el fenómeno de la mega corrupción y compra de medios. La CBR hace notar que el conflicto armado interno provocó la masiva destrucción de la infraestructura productiva y de bienes públicos y privados, así como la pérdida de capital social y oportunidades económicas. Áreas sembradas y viviendas fueron arrasadas tanto por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, como por miembros de las fuerzas del orden. El saqueo, el robo y la destrucción de bienes trajo un mayor empobrecimiento y consecuencias graves para muchas familias que tuvieron que enfrentar la pérdida total o parcial de su patrimonio. No es casualidad que 4 de los departamentos más afectados por el conflicto, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Huánuco, se encuentren entre los 5 más pobres del Perú.
La violencia destruyó y desorganizó la vida social local, produjo un profundo debilitamiento de la sociedad civil, de los partidos políticos y de los sectores más marginados y necesitados de inclusión y expansión de la ciudadanía. La CBR estima que si bien pudo alegarse ignorancia o incomprensión en los primeros años del conflicto, hoy ya no es posible. Resulta indispensable reparar, en la medida de lo posible, los gravísimos daños que se han ocasionado. Una parte esencial del proceso de reparación es la justicia. La reparación implica revertir el clima de indiferencia y restablecer las relaciones dañadas entre los ciudadanos y el Estado. En su informe final, la CBR presenta al país un plan integral de reparaciones para ser financiado por el Estado, donde pone énfasis en las reparaciones simbólicas, el rescate de la memoria y la dignificación de las víctimas, la atención a la educación y a la salud mental, y las reparaciones económicas individuales y colectivas. La CBR propone que el gran horizonte de la reconciliación nacional es el de la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas. La CBR interpreta la reconciliación como un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la sociedad y entre los miembros de la sociedad. La CBR entiende que la meta general de la reconciliación es la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana.